El yacimiento arqueológico del que os voy a hablar, de Cuesta del Pico, en Castrillo de la Guareña, fue identificado y estudiado dentro del proyecto de prospecciones arqueológicas que llevé a cabo en la Guareña durante los años 2009 y 2012, cuyo objetivo principal era realizar una revisión del poblamiento protohistórico durante el primer milenio a.C. en el curso medio e inferior del valle del río Guareña. Este territorio conforma aproximadamente el tercio suroriental de la provincia de Zamora, limitando con las provincias de Valladolid y de Salamanca. Región donde la inexistencia de yacimientos atribuibles a la primera y segunda edad del hierro, entre núcleos tan conocidos e importantes como son La Mota en Medina del Campo o el Cerro de San Vicente y Teso de las Catedrales en Salamanca, ha generado problemas historiográficos de diversa consideración y la aceptación de la premisa de su despoblación durante dichos periodos. En este yacimiento, todo este espigón de aquí. En este yacimiento, si bien había sido identificado en anteriores campañas de prospección regional, había sido incorrectamente inscrito en el Inventario Arqueológico de Castilla y León, en cuya descripción aparecía dividido en dos yacimientos claramente diferenciados y sin relación espacial entre sí, posiblemente debido a su condición céntrica dentro del propio término municipal y a su inmediatez de las fronteras interprovinciales entre Valladolid y Zamora, que Valladolid lo tendríamos ya muy cerquita de nuestro asentamiento. El primero, Cuesta del Pico 1, que estaría en esta zona de aquí, aparecía descrito como un yacimiento calcolítico de 0,30 hectáreas en base a la recolección de materiales cerámicos a mano de pastas oscuras y grises, con tratamientos alisados y bruñidos y espatulados. Las formas reconocidas hacían referencia a cuencos de perfiles suaves, una olla de las denominadas globo de lámpara, de algún borde con el labio levemente flexionado y varios fondos planos. A 232 metros, ya en esta otra zona, los prospectores identificaban un segundo yacimiento, Cuesta del Pico 2, con 0,15 hectáreas de extensión y este sí adscrito a un horizonte final del Soto de Medinilla, pero lo tenían puesto como posible, ya que tampoco recogieron material con mucha decoración. Entre las cerámicas recogidas estaban a mano, con pastas oscuras, marrones, incluso anaranjadas, con acabados alisados, bruñidos, etc. Entre las formas, vasijas grandes y medias, pequeños cuencos, etc. Utilizando estas informaciones como base para nuestro trabajo, procedimos a realizar distintas prospecciones sobre el yacimiento durante diferentes estaciones del año. Tras la realización de diferentes trabajos agrícolas sobre la parte del yacimiento cultivada y los cambios en la vegetación y las condiciones del terreno, con el fin de observar cualquier divergencia entre los distintos datos recopilados tanto por las anteriores labores de prospección como por los datos obtenidos durante las muestras. Aquí podemos observar la vista desde el noroeste de Cuesta del Pico. El yacimiento arqueológico se ubica al este del término municipal de Castrillo de la Guareña, a unos 1.500 metros lineales del casco urbano de la población y a tan solo 300 metros del límite provincial con Valladolid. La principal característica geomorfológica que define su emplazamiento es el Monte del Pico, un espolón rocoso en forma de proa de barco que sobresale del frente del acantilado conformado por areniscas, que forman parte del frente del este del Valle de la Guareña, constituyendo el accidente geográfico distintivo y de más fácil reconocimiento visual en varios kilómetros a la redonda. Tiene una altitud máxima de 812 metros y una mínima en la base de 750 metros, es decir, unos 62 metros de desnivel con pendientes cercanas a la verticalidad. En la base del monte en la base del monte, donde dichas pendientes se estabilizan, es donde se encuentra el grueso del material.
si bien también aparecen restos mucho menos visibles en la cumbre y en lo alto del pico. Desde dicha cumbre se obtiene una posición dominante sobre una gran parte de la comarca de La Guareña, con un campo de visión de cerca de 7 kilómetros en dirección noroeste, 12 kilómetros al oeste y 7 kilómetros hacia el sureste, quedando un ángulo muerto de visibilidad nula a espaldas del yacimiento desde el norte hasta el este, en dirección a las fronteras provinciales con Valladolid, ligeramente a mayor altitud. Desde la cumbre del pico se obtiene un control visual sobre los caminos naturales a través de las riberas del Guareña y sus arroyos tributarios, así como otros asentamientos de la Edad del Bronce cercanos. Geológicamente, los terrenos sobre los que se asienta el yacimiento comprenden suelos arenosos, de gravas fluviales y peñones de areniscas, lo que unido a la actual deforestación del territorio, que luego podremos comprobar en función de esta foto con otra que tengo del vuelo del 56, vais a observar como gran parte de esta zona, que aquí está desaparecida, en el 56 se podía ver. A los pies del monte, el núcleo principal de dispersión de materiales arqueológicos es donde la pendiente se estabiliza y se suaviza, aunque mantiene cierto desnivel acusado, dando como resultado una plataforma o ladera descendente que transcurre desde los 775 metros en su punto más elevado hasta los 737 metros de altitud en el extremo más deprimido, con dispersión de restos arqueológicos. La extensión total del yacimiento se ha calculado en base a la dispersión de los materiales, ocupando un total aproximado de 6,435 hectáreas. Este espacio se halla subdividido de forma natural, ya que el asentamiento se divide en una pequeña zona ocupada en la cima del pico. Vamos a pensar que aquí ya está el límite con Valladolid. En el pico, con una extensión de 0,734 hectáreas, esta zona de aquí. Y una plataforma media ladera en el piedemonte, que es el núcleo principal de ocupación y de hallazgos materiales, con una superficie total de 5,701 hectáreas. Este núcleo principal se encuentra delimitado por las faldas del Monte del Pico en su parte noroeste, mientras que su perímetro sureste se haya definido claramente por el amplio foso de un antiguo arroyo, hoy desecado, con 5 metros de profundidad y a 464 metros de recorrido, conservándose en la actualidad, ya que la parte de su desembocadura en la Guareña se halla actualmente arado. El resto del contorno del yacimiento se halla abierto al curso del Guareña y a las llanuras ribereñas circundantes. Un espacio del hábitat inferior se encuentra cultivado parcialmente, exactamente 3.672 hectáreas. Esta zona, que es en la que podemos observar luego cómo en el año 56 no estaba cultivado. En cuanto a la visibilidad de los materiales, durante las tareas de prospección se pudieron observar claras acumulaciones que surgían del espacio cultivado, con concentraciones elevadas de material, observándose a través del crecimiento diferencial de la vegetación, la silueta de diversas estructuras, la mayoría de formas redondeadas, de unos 5 a 7 metros de diámetro y alguna estructura de tendencia rectangular, sin aparente articulación entre sí, pero que pueden interpretarse como viviendas y concentraciones de silos o cabañas. Aquí se ve mejor. Con bastante certeza se puede conjeturar que las estructuras habitacionales se distribuirían aprovechando los escalones que forman las distintas terrazas de los afloramientos de areniscas, reservando los espacios circundantes con suelos humidificados a zonas de cultivo y pastos. Asimismo, es de destacar la existencia del arroyo desecado, que sirve de límite natural del poblado, ya que en la orilla opuesta no aparece nada de material, ni siquiera de desecho. En nuestra opinión, es probable que ejerciese una doble función. Por un lado, actuaría como un obstáculo o foso defensivo del poblado, cortando el acceso al poblado desde los terrenos situados al sureste del mismo, y por otro, como zanja de saneamiento para el drenaje de fluidos y desechos de las cabañas. Vamos a observar la diferenciación. En cuanto al material, durante las labores de prospección se recogió gran cantidad, de todo tipo, siguiendo una estrategia de recogida intensiva pero no selectiva,
pero al ser un lugar muy prolífico en hallazgos, debido a que la mitad del asentamiento se halla en un buen estado de conservación, ante la falta de cultivos, la recogida de objetos hubo de limitarse para no alcanzar cantidades inmanejables. Cabe señalar que no han sido localizados restos materiales de otros periodos históricos, ni siquiera restos cerámicos dispersos procedentes de las labores agrarias o el abandono de los campos, lo que denota la existencia de un único periodo de ocupación y frecuentación del lugar limitado a la primera edad del hierro, redundando en la afirmación de que los yacimientos de tipo Soto son asentamientos normalmente de nueva planta. Debido a la gran cantidad de material recuperado, se ha optado por hacer un estudio pormenorizado de los materiales más relevantes, posponiendo a posteriores estudios el detalle de la totalidad. Por ello se seleccionaron unos 257 fragmentos cerámicos de un total aproximadamente de 1000, cuyas características permitían la conclusión de las labores de estudio, un análisis pormenorizado del conjunto. Las mayorías de los fragmentos cerámicos presentan tratamiento en superficies, predominantemente el bruñido, y cuando no es escobillado, aunque algunas piezas presentan al mismo tiempo los dos tratamientos en la superficie, alterando al anterior y al exterior de la pieza. Con respecto a las formas reconocidas, la mayoría de los fragmentos cerámicos son sobre todo bordes. Nos permiten también afirmar que las formas predominantes son los pequeños cuencos de sección muy fina, muchos de ellos con carenas muy pronunciadas y con bruñido o alisado interior y exterior. Otras piezas con gran número de fragmentos corresponden a vasijas de tendencia globular y borde exvasado o engrosado al exterior. En cuanto a los galvos, se ha recogido un total de 104, presentando algo más de la mitad algún tipo de tratamiento en la superficie o decoración, correspondiendo el resto a carenas y demás formas reconocibles pero no identificables. Destacan los galvos con ungulaciones, con tratamiento a peine. Destaca también entre todas ellas la número 4, es un galvo con profundas y anchas incisiones entrecruzadas configurando líneas verticales de pastillas, o dicho de otro modo, una figura escaleriforme. No se han encontrado paralelismos exactos con esta pieza, pero si bien presenta ciertas similitudes con algunos motivos de la fase final de cogotas en la Requejada en San Román de Ornija o en el Castillo del Carpio Bernardo en Salamanca. Tenemos otro galvo decorado con lo que parece una hoja. Con respecto a los fondos o bases cerámicas, se han recogido un total de 32, siendo 17 de ellos planos simples, mientras que el resto son pies realzados, destacando un fondo completo correspondiente a un pie anular realzado con acabados muy bruñidos, y el inicio de un fondo que presenta una perforación ubicada en el centro. La mayoría de los fondos están muy fragmentados y muy pocos permiten su adscripción a una tipología determinada, si bien se recuperó un gran número de fragmentos que nos remiten a fondos de pies realzados. Los bordes son los elementos que predominan y se han recogido un total de 103, presentando todo tipo de decoración. Presentan tanto cocción mixta como oxidante. Tenemos digitaciones, ondulaciones. Es un poco rápido. Por último, tendríamos otras piezas que no entrarían dentro de los grupos anteriores, como son una asa bruñida, que nace en el borde, una asa con perforación vertical, de acabado bruñido, el inicio de una tapadera con un acabado muy alisado y borde de tapadera de perfil triangular con acabado bruñido. También se han recogido 7 piezas de material lítico, destacando un útil hecho sobre una roca esquistosa halógena compuesta de mica, con huellas de uso para el bruñido en sus extremos. Asimismo, se ha recogido un fragmento de molino barquiforme de granito. Finalmente, están presentes entre los materiales recuperados 2 elementos cerámicos constructivos, concretamente 2 fragmentos de adobe quemado y 3 fragmentos de material metálico, correspondiente a 2 restos de lo que parece hierro reducido y un goterón derivado de procesos de fundición. Es de destacar también la gran cantidad de restos óseos presentes en superficie, correspondientes a animales principalmente bicápidos y bovinos, así como algún colmillo desuido, muchos de ellos con marcas de cortes y fracturas con contusión.
Después de realizar este breve estudio preliminar del material recuperado, se puede afirmar que en cuanto a la cultura material estaríamos ante un asentamiento prototípico de la cultura del Soto de Medinilla de la primera edad del Hierro. Bueno, aquí está la foto que os comenté antes, en la que se puede observar gran parte del monte que ahora, esta zona de aquí, que ahora ya no tenemos. Su bagaje cerámico nos indica que en el mismo concurren tanto la fase soto inicial, representado por la abundancia de los vasitos de superficies bruñidas de paredes finas y carreras muy acentuadas, así como el fragmento decorado con motivo geométrico escaleriforme. Motivo decorativo que, como ya os he comentado antes, podemos reseñarlo como el bronce final avanzado. El apogeo y desaparición del asentamiento sobrevendría durante la fase del soto pleno, reconocible a través de la abundancia de motivos ungulados y digitados, con bordes de perfil recto, así como por la comparecencia de fragmentos de pies realzados. El carácter atípico de este yacimiento, dentro de la escala regional a la que nos movemos, de la primera edad del Hierro, en los territorios del sur del Duero, viene dado por la inexistencia de restos de obras de fortificación de origen antrópico, o por lo menos eso parece a simple vista. Esta inexistencia de obras artificiales de defensa no se traduce, a nuestro parecer, en un desinterés de los indígenas para la defensa de su asentamiento. Simplemente creemos reconocer un interés menor, si se permite la expresión, por las ventajas que otorgarían obras de defensa artificial frente a las documentadas en otros asentamientos coetáneos o ligeramente posteriores, donde la inestabilidad del territorio circundante hiciese necesarias tales obras. Sin embargo, en el Pico, las excelentes cualidades defensivas otorgadas por el emplazamiento del nuevo hábitat harían innecesaria toda obra de fortificación, ya que el núcleo del asentamiento se halla aislado de cualquier posible ataque por medio de los recursos naturales del agua. Como podemos observar en esta fotografía, todo esto sería un arroyo de secado, aquí una zona de inundación que daría al Guareña, en esta foto. Aquí lo podemos observar mejor. Y aquí por estos dos arroyitos que también se encuentran hoy desecados y además cultivados. El curso principal del río Guareña, por el flanco sur, también es de gran importancia, ya que allí también llegan los arroyos y por aquí sería imposible llegar al Pico. Asimismo, la gran cota de desnivel desde la cima del Pico, como os comenté antes, de unos 60 metros, de caída aportada respecto al núcleo principal del poblamiento en el piedemonte del Pico, lo que haría todo ello dificultoso y lento cualquier tipo de amenaza armada desde el noroeste del asentamiento. Este conjunto de defensas naturales harían, pues, superfluo, a mera cuestión de ostentación inútil, cualquier tipo de elemento de defensa vertical artificial. De todas formas, no deja de llamar poderosamente la atención el hecho de que las mejores capacidades defensivas del asentamiento estén orientadas hacia el suroeste, mientras que la principal debilidad defensiva se orienta en el norte, hacia la actual provincia de Valladolid. Lo que también es curioso porque coincide con el campo de visión. Desde el yacimiento controla todo el valle del Guareña, pero precisamente la zona en la que no observamos ningún tipo de defensa, ni artificial ni natural, es la que tampoco domina visualmente, lo cual es bastante extraño. Pero no hemos encontrado ningún tipo de indicio de defensa artificial. A lo mejor nos ponemos a excavar y nos llevamos la sorpresa, pero de momento no se observa ningún tipo de evidencia. De todas formas, la reciente identificación de un nuevo yacimiento de la cultura del Soto en el vecino término municipal de Vallesa de la Guareña, a 11 kilómetros al suroeste del Pico, parece ofrecer las mismas condiciones defensivas que el yacimiento del Pico, es decir, un asentamiento a los pies de una pequeña colina rodeado de cursos de agua en dirección sur, este y norte. Estaría aquí el nuevo yacimiento. Esto es un gran montículo. Por aquí, aunque no sé si se puede observar bien, pasaba también un arroyo hoy seco. Por aquí tenemos el río Guareña
y por aquí también vendría otro arroyo de secado, controlando el acceso principal al valle del Guareña a través de los estrechos valles que surcan los ríos del Guareña y del pequeño tributario, que sería el que vendría por aquí desde la provincia de Salamanca, del Baladrón. La identificación de este nuevo yacimiento, no recogido en el inventario arqueológico de Castilla y León, ha sido posible tras un trabajoso análisis de separación de materiales procedentes de un inmediato yacimiento visigodo. Aquí estaría el grueso del material encontrado del Soto y en toda esta zona estaría lo visigodo. Separamos los materiales procedentes del inmediato yacimiento visigodo, como he comentado, y también alto medieval, cuyos materiales se superponen parcialmente, al mismo haciendo dificultoso distinguir entre fragmentos cerámicos de características semejantes o idénticas. El análisis superficial y aún provisional de dichos materiales se establece una clara pertenencia al periodo del Soto inicial, no estando clara su supervivencia durante el Soto pleno. De todas formas, en nuestra intención de acometer el futuro estudio, pues ya el yacimiento descubierto recientemente en Vallesa de la Guareña será fruto de otro estudio y otra publicación. Desde nuestro punto de vista, el enclave de la cultura del Soto en la Cuesta del Pico reviste especial interés al no ser solo uno de los primeros asentamientos de la Edad del Hierro reconocibles dentro del cuadrante suroeste zamorano, sino porque además establece una estación intermedia entre los grandes poblados de este periodo, como son el Cerro de San Vicente, en Salamanca, y el Castro de la Mota, en Medina del Campo, estando el nuestro, el que nos ocupa en este punto, el de Castrillo de la Guareña, y el de reciente descubrimiento aquí en Vallesa de la Guareña. El de Cuesta del Pico ocupa un lugar central en la ruta terrestre de comunicación más directa entre los dos asentamientos salmantino y medinense. Otro hecho destacable es, en nuestra opinión, la continuidad que se manifiesta en el poblamiento con respecto a la etapa precedente del Bronce final, en este sector. Dada la elevada concentración de asentamientos de cogotas distribuidos en sus cercanías, como son el Decimal, este sería el nuestro, el de Cuesta del Pico, tenemos el Decimal a unos 850 metros de distancia, Manrubio a unos 950 metros, Tierra de la Encina aquí, a 2.860 metros, todos ellos del mismo municipio de Castrillo de la Guareña, y el yacimiento de las Canteras, aquí, a 1.550 metros de distancia en Torrecilla de la Orden, ya en la provincia de Valladolid. Es más que factible sospechar que los habitantes remanentes en estos asentamientos del Bronce final, por razones desconocidas, pero probablemente vinculadas a fenómenos de sinecismo y evolución interna dentro de las pequeñas sociedades de Cogotas I, cuyos mecanismos concretos aún se nos escapan, al combinarse con diversos fenómenos de cambios climáticos, aumento de la inseguridad y otros factores aún por precisar, llevasen al abandono de los mismos y a la fusión poblacional en el asentamiento de nueva planta, dando inicio a una nueva cultura material, que sería lo que nos ocupa de Cuesta del Pico. Pero también llama la atención lo curioso de que precisamente la zona que no domina, de la que no puede saber si puede tener o no algún tipo de amenaza, es en la que no se observa ningún tipo de defensa, ni artificial ni natural, como tendría por toda esta zona. Aquí tenemos las cerámicas recogidas de Cogotas y muchas gracias.